una zona no delimitada en medio de la Amazonía, 78 kilómetros de frontera y dos países interesados en conquistar la riqueza que representa esa tierra. Como sabemos, los conflictos de intereses terminan en guerras en la mayoría de veces, y de esa vez no fue diferente entre Ecuador y Perú. Este es el recuerdo del CENEPA después de más de 2 décadas. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Esa fue la frase más emblemática de la época con la cual el presidente Sixto Durán Ballén alentaba a la ciudadanía para que se unan en el sentimiento de proteger su territorio y no perderlo una vez más como en las guerras pasadas. Me salió del alma el decir, no, esta vez no daremos ni un solo paso atrás. Evidentemente, los que vivieron ese momento pudieron sentir un verdadero nacionalismo entre la población. Y lo más grato para mi memoria es el apoyo incondicional de todo el pueblo ecuatoriano que junto a sus soldados hicieron la defensa de la patria. El general Paco Moncayo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, quien dirigía en el campo de batalla, destaca también el apoyo ciudadano. Fue fruto de un gran esfuerzo nacional y fue fruto de una gran unidad nacional. Fue un pueblo entero el que estuvo en el CENEPA. Nosotros estuvimos representándolo, pero hay que decirlo, fue el corazón del pueblo ecuatoriano el que estuvo en las selvas y montañas del CENEPA. Si yo pudiera irme, yo me voy, señor, me voy, porque mi patria es primero. Y si tenemos que ir a la frontera, iremos dispuestos a morir por nuestra patria. Y bueno, como la historia lo cuenta, este no fue el primer conflicto por territorio que sufre Ecuador. Desde la época de los españoles, varios países que bordeaban nuestro país se peleaban por robarse su tierra. Y en ocasiones no fue necesario ni enfrentamientos, porque la diplomacia ecuatoriana de la época cedió voluntariamente. Controversial, sin duda. Pero la lista es larga de todos los acontecimientos que llevaron a que Ecuador poco a poco pierda sus tierras amazónicas. Este último enfrentamiento del CENEPA, que duró 5 semanas, puso fin a esa larga serie de incidentes bélicos entre Ecuador y Perú, por el control territorial de una zona en disputa desde comienzos del siglo XIX, que comprendía la Cordillera del Cóndor y el río CENEPA. La guerra se gestó por la distinta interpretación que los dos países le dieron a la aplicación de un tratado de paz firmado después de la guerra de 1941, el llamado Protocolo de Río de Janeiro, en el cual actuaron como garantes Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. Había establecido los límites entre Perú y Ecuador, pero no todos en realidad, porque de hecho dejaron pendientes 78 kilómetros que conforman la frontera. Es decir, una falla en la demarcación fronteriza de ese protocolo de Río de Janeiro conllevó a que se generen malentendidos en la interpretación del documento, lo cual generó reclamos de los dos lados. Perú consideraba que los reclamos ecuatorianos eran una maniobra para desconocer el protocolo de Río de Janeiro. Y Ecuador, a su vez, creía que la actitud peruana ocultaba un intento de trazar los límites de acuerdo a su propia interpretación del tratado. Desde ese momento comenzaron a surgir amenazas y pequeños enfrentamientos entre ambos países por alrededor de un mes. Pero fue el 26 de enero de 1995 que estalló la guerra, luego de que los intentos de diálogo fracasaron. A cada nuevo conflicto, Ecuador quedaba cada vez más pequeño, pero con un corazón grande, aún más cuando se trata del amor a la patria. Como lo dice la frase célebre, en toda guerra no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. No podemos olvidarnos que el esqueleto que mueve la guerra son los soldados, los compatriotas que dejaron su familia y sus casas para enfrentar la muerte cara a cara. Todo por el amor a su patria.
como nos cuenta Fabián Herrera, quien era teniente de caballería blindada, que tuvo que dejar su miedo a un lado para poder cumplir con su obligación. Y más o menos a las 11 de la noche de ese día, mi mamá me despierta y me dice: acaba de llamar tu papá, me dice que te alistes de enseguida porque estamos en alerta roja y te tienes que ir a tu unidad. Fuertísimo, era muy fuerte, o sea que mi papá le había llamado a mi mamá para que me diga a mí que tengo que incorporarme a mi unidad porque estábamos en alerta roja. Su historia en la guerra fue un poco diferente al resto. Además del llamado a servir la patria, también tenía que oír el llamado del general Francisco Herrera, su papá, quien era general de división, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones. Fabián tuvo la oportunidad única de vivir la guerra junto a su papá, y sin duda tienen anécdotas muy fuertes de este momento tan tenso que compartieron. El punto final de esta guerra se dio gracias a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que a cargo del teniente y piloto Diego Bastidas realizó el primer combate aéreo en la historia del continente sudamericano. Diego nos cuenta que ser pionero en un acontecimiento así definitivamente marcó su carrera. Anécdota que más me impactó. Bueno, te comento que yo soy el primer piloto en la historia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en toda su historia, que estuvo en una guerra real y realizó el primer bombardeo en contra de tropas enemigas. El 10 de febrero de 1995 fue un día decisivo para la guerra, ya que fue realizado el último combate aéreo cuando los radares ecuatorianos detectaron la incursión de 5 aeronaves peruanas. El entonces Mayor Banderas lideró el escuadrón que interceptó a 2 aviones intrusos de la Fuerza Aérea Peruana y los derribó en la selva, dando la victoria de este conflicto a la República del Ecuador. Según Diego Bastidas, a pesar de que las tropas peruanas contaban con mejor equipamiento, quien realmente se destacó fue el entrenamiento de la milicia ecuatoriana. A pesar de que Ecuador obtuvo la victoria de esta guerra, nunca tomó posesión de dichas tierras. Lo que pasa es que luego del fin del conflicto se firmó el retiro de las tropas de ambos países de ese mismo año del 95. Pero en realidad, el proceso de la firma de paz definitiva duró 3 años, ya que en Brasil hubo otras rondas de negociaciones, hasta que finalmente se pudo firmar la paz permanente entre ambos países en 1998. Los países garantes resolvieron que la demarcación de la frontera seguiría siendo la misma que estableció el Tratado de Río de Janeiro de 1942, designando la zona del Cenepa como territorio peruano. A la final, ambos países se declaran victoriosos y muchos ecuatorianos cuestionan los logros que trajo la guerra. Pero de todas formas, este fue el último conflicto bélico no solo del Ecuador, sino de toda la región latinoamericana, que ahora disfruta de paz y de buenas relaciones entre naciones. Y esperemos que se mantenga así.